Nakon turobnih godina Frankove strahovlade, Kataloniji je puna autonomija vraćena 1980. Novo stoljeće, nove generacije, nove težnje. 11 je godina prošlo od početka pokušaja redefiniranja odnosa između Madrida i Barcelone. Pomaka za sad nema. They are tired of being part of a Spanish state, that after 300 years of trying to make them understand what Catalonia is and what Catalonia demands, they are always saying no. Fíjese usted qué paradójico es, ¿no? Cataluña, que está soportando económicamente España, ha de ser rescatada. ¿Por qué? Si no tendríamos necesidad de ser rescatados si no soportáramos econòmicament a Espanya. Finalment, a mi em dóna la impressió que la majoria de la gent de Catalunya ha decidit que la solució és la independència, ser com Croàcia, ser un estat com un altre, i en aquest sentit no volem ser més que ningú, però tampoc menys que ningú. Volem un estat. Španjolski ustavni sud suspendirao je lani katalonski referendum o samoodređenju. On je ipak održan. Bio je samo savjetodavan, ne i pravno obvezujući. Jedno od dva referendumska pitanja glasilo je: želite li da Katalonija bude neovisna država? Después del pseudo referéndum del pasado noviembre, podemos definir a la sociedad catalana como una sociedad a tercios. Un tercio está a favor de la independencia, otro tercio está en contra, y hay un tercio que tiene opinión fluctuante o que es indiferente respecto al proceso. Y es muy difícil plantear una independencia con solo un tercio de la sociedad a favor. The Spanish law is built in a way that is impossible for Catalan citizens to change it. Therefore, we say that the Spanish constitution is like a jail for us. It says you have to fulfill all our wills, we can say. We don't respect you, but at the same time you cannot change it. And that's why we say this is enough for us. Katalonski grb jedan je od najstarijih u Europi. Legenda kaže da je nastao u 9. stoljeću, nakon što je Karlo II, kralj zapadne Franačke, povukao 4 krvava prsta preko zlatnoga štita vizigotskoga plemića Vilfreda Dlakavog, koji se hrabro borio protiv Saracena. Alrededor del año 1200 aparece la lengua catalana, como la entendemos hoy, aparecen los principales símbolos, incluso como el escudo o la bandera, y también aparece el nombre de Cataluña y catalanes. Por tanto, estaríamos en el proceso de feudalización, alrededor del año 1000 o entre el año 1000 y el año 1200, se construye una nación como entendemos que es Cataluña. Era un estado, lo que ahora se tendería a un estado, se unió en la Confederación Catalano-Aragonesa, estoy haciendo historia, Ahí, pues durante muchos años, incluso cuando se unió la Confederación Catalano-Aragonesa a lo que era España, manteníamos nuestras leyes, nuestra moneda y nuestra lengua. Y hicimos una expansión maravillosa por todo el Mediterráneo hasta Constantinopla, que decían que hasta los peces del Mediterráneo llevaban las 4 barras catalanas. Y de ahí que haya, pues en las islas, se hable catalán, en Cerdeña se hable en Alguero catalán aún, el napolitano también tiene muy parecido al catalán y hay símbolos catalanes en Atenas. Quiero decirle que nosotros hemos tenido en nuestra historia de un estado de comunidad internacional. Današnja katalonska himna nastala je u ratu žetelaca sredinom 17. stoljeća kada se narod pobunio protiv Kastiljske vojske. Rat koji je u mnogome odredio današnje granice na Pirenejskom poluotoku jest dinastički rat za nasljeđe u koji je Katalonija ušla da bi zadržala ustav i proširila svoje slobode, a u kojemu su prije točno 300 godina Burboni, to je Španjolci i Francuzi, oličenja apsolutizma i centraliziranosti, slavili protiv Habsburgovaca, na čijoj se strani borila Katalonija. Danas se 11. rujna, dan pada Barcelone 1714. slavi kao katalonski nacionalni praznik. En 1714 los catalanes luchaban por una nación política, es decir, por un Estado.
Por ello, uno de los grandes cronistas del momento, Francesc de Castellví, escribe que el 11 de septiembre se produce el fin de la nación catalana. En el siglo XIX, con la llegada de las ideas románticas y la aparición de un movimiento que llamamos Renaixença o Renacimiento, se vincula cada vez más la lengua con la nación. Una nación es una lengua y, por tanto, una literatura. Y, por tanto, aparece un catalanismo cultural muy importante. Lo que se produce hoy, con el catalanismo político de hoy, es una fusión de las dos ideas. Una nación es una lengua, por tanto también una identidad literaria, y una nación es también un Estado, una nación política, o como mínimo es una aspiración para conseguir dicho Estado. El catalanismo como operación política existe de hace 150 años. Es verdad que en España de estos 150 años ha habido poquitos en democracia. La mayoría han sido en contextos no democráticos, de dictaduras, ¿no? Por cierto, cada vez que en España ha habido dictaduras, fíjese, la lengua catalana estaba prohibida, las instituciones catalanas estaban prohibidas, no había presidente de Cataluña, no había Parlamento de Cataluña, ¿no? Había persecución, incluso asesinato de catalanes por el hecho de ser catalanes. If we go back to the 18th century, we have had a lot of dictatorship from the Spanish side. We know how it works. It's clearly a centralized vision on what is the Spanish state, and the consequences is that we don't feel confident with this state. Muriel Casals predvodi nevladinu udrugu koja okuplja 40.000 članova, te više od pola stoljeća promiče ravnopravan status katalonskog jezika i kulture u odnosu na kastiljske, ali i želju za neovisnošću. Claro, estamos en España, pero ya sabes que una parte importante de catalanes estamos deseando no estar en España, ser vecinos y amigos de España, pero no estar. ¿Y por qué no queremos estar dentro de España? Porque España no reconoce la pluralidad. Onima koji o katalonskoj budućnosti misle drugačije, teško je, kažu, istodobno biti i katalonac i španjolac. Često se osjećaju građanima drugog reda. No es fácil porque desde hace mucho tiempo se ha impuesto un relato, una narración que parece que solo hay una manera de entender cómo ser catalán. Y realmente, pero la paradoja es que realmente en Cataluña hay mucha gente en los que nos sentimos identitariamente plural y no tenemos ningún tipo de complejo, pero se ha introducido una especie de este relato que parece que solo se puede decir en voz alta cierta forma de ser catalán. A veces tenemos la sensación que estamos solos, ¿no? en este proceso tan grave que se ha abierto en Cataluña. Pero también, por otro lado, pienso que la posición del gobierno español tiene que ser muy difícil, ¿no? Porque si el gobierno español interviene, será visto como una intervención en las instituciones catalanas, en Cataluña, y eso puede legitimar a que determinados sectores catalanes digan este es el momento para decir estamos oprimidos, hay que saltar, ¿no? Svoj glas odlučili su podignuti u Sapiensu, najprodavanijem katalonskom časopisu koji mjesečno čita 120.000 ljudi. Decidimos publicar un libro llamado Catalonia Calling, El mundo le debe saber, para explicar a las personalidades de todo el mundo la historia de los catalanes y el deseo de los catalanes de ser, pues, los amos de su propio destino, ¿no? Luego lo traducimos en los distintos idiomas y lo enviamos a 15.000 personas de todo el mundo, de todos los países y de todas las nacionalidades. ¿Cómo funcionó la campaña, ¿no? A través de un web de micromecenazgo que organizamos desde la sociedad civil catalana, desde Sapiens. Cada persona que participaba y que pagaba 15 euros para hacer el envío recibía un mensaje de la personalidad que le había tocado, ¿no? Usted lo va a mandar al cocinero Alain Decas, usted lo va a mandar al escritor Milan Kundera, usted lo va a mandar al presidente del Manchester United. Y eso a la gente le gustaba, le hacía gracia, lo ponía en Twitter y claro, generó pues mucha expectación, ¿no? Se parte de una presunción que es errónea, y esa presunción errónea es creer que todos los catalanes estamos de acuerdo en querer la independencia. Entonces tú no puedes arrastrar a un grupo de gente, ¿no?, bajo el nombre de pueblo catalán a la independencia y luego encontrarte que 40, 50, 60% de la gente te dice, oiga,
Usted nos ha dejado aquí, que nosotros no queríamos esto. Un 20, un 30, un 40, no ho sabem. El que nosaltres voldríem és saber-ho. La manera de saber-ho és poder votar. Però la gent que vulgui ser espanyola, que se senti espanyola i vulgui viure a Catalunya, ho pot fer tranquil·lament. Hi ha gairebé un 30%, jo en tinc a la meva família, indecisos. Tothom té la sensació que s'acosta el moment de prendre una decisió molt important. Tan important que potser no afectarà tant a les seves vides presents, que també, sinó a les vides de les generacions futures. Mitad más uno ya es posible. Hacer la independencia es mitad más uno, porque si ganamos el partido por 1-0, aunque sea de penalti, hemos ganado el partido, ¿no? Pues se trata de ganar el partido. Katalonci tvrde da poštuju Španjolce i Španjolsku, ali ne i španjolske institucije. Ponajprije Ustavni sud, koji je poništio najvažnije odredbe katalonskog ustava, ponajprije one o katalonskoj naciji i tome da svatko tko živi u Kataloniji mora govoriti katalonski. El Tribunal Constitucional es un instrumento al servicio de la visión mayoritaria y cerrada del Estado español. Hoy nadie en Cataluña cree en el Tribunal Constitucional. De hecho, la decisión del año 2010 de prácticamente cargarse el Estatuto de Autonomía de Cataluña es la que genera más independentistas de toda nuestra historia. Ciertamente ahora lo que hace falta es un nuevo pacto. Durante 30 años, desde la transición, desde la democracia, el terreno de juego, el tablero en el que hemos jugado desde Cataluña y España ha sido el pacto constitucional, que inventó el Estado de las Autonomías, que reconoció la autonomía para Cataluña, el País Vasco, Galicia, pero también para las otras 17, lo que llamamos café para todos. Hemos aceptado ese terreno de juego durante 30 años, pero cuando Cataluña ha querido finalizar ese proceso de reconocimiento, nos hemos encontrado la Constitución como límite. Por tanto, tenemos que cambiar el terreno de juego. Yo no estoy de acuerdo con una reforma de la Constitución porque aquí en Cataluña se ha presionado para que se reforme la Constitución y como catalanes podamos decidir, etcétera, etcétera, porque a mí me parece que es un chantaje. O sea, si tiene que haber una reforma de la Constitución, que sea por expreso deseo de todos los españoles. Eduardo Reyes, rođeni Andalužanin, čelnik je udruge etničkih Španjolaca rođenih u drugim dijelovima zemlje. Ne žele se odreći materinjega kastiljskog i kastiljske kulture, ali žele neovisnu Kataloniju. Este proceso no lo puede parar nadie porque no es un proceso que se haya llevado a cabo por políticos. Este proceso se ha llevado a cabo a través de la fuerza de la sociedad civil, a través de asociaciones como la ANC, Òmnium Cultural y mi asociación que es Súmate y otras muchas asociaciones que hay en Cataluña. Cataluña está, hay muchas asociaciones que queremos lo mismo y por lo tanto es el poder del pueblo. Unutar konvergencije i jedinstva, najveće katalonske stranke od ponovne uspostave španjolske demokracije, jedni su za neovisnost, drugi za federalni ustroj Španjolske. I jedni i drugi pamte riječi velikog violončelista i skladatelja 20. stoljeća, Katalonca Paua Casalsa, izgovorene ispred Opće skupštine UN-a 71. dok je primao UN-ovu medalju za mir. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the first United Nations. All the authorities, the Catalonia, in the 11th century, met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace at the 11th century. These words, dear friends, these feelings, this nation are more alive than ever. Artur Mas en aquests moments és el líder d'un procés. El tema de que no fos o que sí que fos independentista jo crec que és relatiu perquè el senyor Artur Mas, el president Mas, pertany en un partit, que és Convergència i Unió, que sempre ha sigut nacionalista, no? I en aquest sentit l'aspiració normal d'un nacionalista és disposar d'un estat propi.
Per tant, jo crec que les coses han canviat molt en aquest sentit, o sigui, la gent s'ha desplaçat més cap a l'independentisme, però el nacionalisme ja hi era, ja existia abans d'aquest procés. Rodonačelnik tog probuđenog nacionalizma, ali i katalonskog procesa bio je Jordi Pujol. Nakon što je prošle godine priznao višedesetljetnu utaju poreza, izgubio je sve počasti, a njegova politička djeca u trenu su se od njega udaljila. El gobierno de Artur Mas, pero también los gobiernos anteriores de Convergencia y Unió han convertido a Cataluña en aquel tipo de países en los que cuando vas a hacer negocios no preguntas qué dice la ley, preguntas con quién tengo que hablar. Nos han convertido en un país así, donde el derecho a veces no sirve, sino que lo que sirve es las influencias y los contactos que tienes. Jedino zajedničko Masovu desnom centru i nacionalističkim ljevičarima, uvjerljivo najpopularnijoj političkoj opciji u Kataloniji, koja mudro ne sjedi u vladi, jest ideja o neovisnosti. U svemu drugome, na suprotnim su stranama socijalnih barikada. Mas je naime provodio oštru politiku rezova, oštriju od one briselske na jugu Europe. Uništio je katalonsku državu blagostanja, privatizirao javne usluge. 20% of our GPD that every year goes to the central accounts in Madrid and that doesn't come back to Catalonia. So who could live or support living without its 20% of its GDP? So this isn't sustainable. So what we are demanding is that if we want to have our own state, is to redistribute better all the money that we, the Catalans, produce in order to help people who is not in its best moment. No? Gotovo trećina Katalonaca je siromašna, što je 8% više od europskog prosjeka. 30% njih je na rubu preživljavanja, trećina djece živi u siromašnim obiteljima. Y va creciendo, porque nos están sacando nuestros recursos y no podemos hacer frente a todas estas situaciones de pobreza sobrevenida por culpa de la crisis. Esto es uno de los motivos también por los que queremos tener un Estado, ¿no? Tenemos un problema estructural, ¿cierto?, que en parte, no digo en todo, pero en parte pues se explica porque Cataluña está sometida cada año a un drenaje de recursos públicos, de los impuestos que pagamos los catalanes, pues que alrededor de entre el 8 y el 9% de nuestro PIB, de nuestra riqueza. Iako Katalonija ima najveći pad stope nezaposlenosti u Španjolskoj prošle godini, na burzi je 550.000 ljudi, među njima i 30% mladih. Jo estic convençut que hi ha una gran majoria de ciutadans de Catalunya que ja tenen molt clar que o fem un pas endavant o no tenim garantida la viabilitat econòmica del nostre país, ni tampoc no tenim garantida la sostenibilitat del nostre model social. El actual modelo de Estado es un modelo suficientemente flexible y suficientemente bueno como para poder dar competencias de autogobierno a las comunidades que así lo deseen y para poder modificar los sistemas de financiación de cada uno de los gobiernos autonómicos. De hecho, en estos 35 años se han modificado ya 5 o 6 modelos de financiación. Madrid tiene la tentación de excluir, de conducir a un Estado contra las autonomías y eso sí que lleva a una ruptura, ¿no? Se trata de llegar a unos acuerdos económicos que pueden ser como los que tiene el País Vasco, por lo tanto no son tan inconstitucionales porque el País Vasco lo tiene, pero si no es evidente que es un proceso centrífugo de separación. Katalonski gospodarstvenici u strahu za svoj kapital, ako Katalonija doista jednoga dana kaže zbogom Madridu, od središnje vlade traže treći put, federalno uređenje Španjolske. Quizá hubiera sido bastante un camino federalista en otros tiempos, cuando la cosa no estaba tan apretada, ¿no? La situación ahora está demasiado apretada y ahora ya la gente ya no cree ni en partidos políticos, ni en Constitución, ni en nada. Por lo tanto, lo que hay que cambiar radicalmente es el sistema. El sistema no puede ser el que llevamos, no estamos conformes con ese sistema. Crec que no té retorn, només cal veure les grans mobilitzacions que hi ha hagut en els darrers anys. Parlem de gairebé 2 milions de persones al carrer, que traduït i en comparació amb el nombre d'habitants significa que gairebé una tercera part dels ciutadans al carrer. Crec que és una voluntat majoritària.
Vam organitzar una via catalana en què es va unir tot el país de punta a punta, no hi va haver cap incident. Els catalans no tenim ganes de violència, no tenim ganes de generar cap conflicte. Només volem poder ser, res més. Catalunya ja no arriba a 1.000 ajuntaments, dels quals aproximadament 700 s'han pronunciat a favor d'aquest procés i a favor de la independència de Catalunya. Per tant, no estem parlant d'una cosa residual, no estem parlant d'una cosa parcial, estem parlant d'una cosa que és d'una acceptació democràtica molt i molt important. U španjolskom ustavu stoji kako taj politički suverenitet pripada španjolskome narodu. Pravno obvezujuće referendume, osobito one o samoodređenju, može stoga sazivati samo španjolska vlada i na njima moraju sudjelovati svi španjolski građani. Aunque constitucionalmente en la ley constitucional prohíbas el divorcio, la separación, no lo puedes impedir. Por lo tanto, solo podías ejercer la violencia doméstica, en este caso, del hombre español contra la mujer catalana que se quiere separar, ¿no? British Prime Minister Cameron went to Scotland and sits with Alex Salmond and decide the date of the referendum, the question of the referendum. This is a fully democratic process. In comparison, the Spanish side is completely opposite, just to ask to the citizens. And we believe in a state that allows citizens to give their voice. If not, what kind of democracy is this? Si se hubiera un referéndum, luego se tendría que modificar también el ordenamiento jurídico, se tendría que modificar la Constitución. Y para hacerlo es necesaria la participación de una amplia mayoría del Congreso de los Diputados, pero también un referéndum a nivel de todo el Estado español, con lo cual es una situación prácticamente imposible de realizar. En Cataluña, que en España, hay un pueblo que quiere votar y que no lo dejan. Eso es un atentado contra la propia democracia, por lo tanto, apelaremos a Europa para que intervenga en este proceso. Espanya, literalment, podem dir que ens roba. Si tu estàs en una època en què et sobren els diners i algú et roba una quantitat, potser no te n'adones. Quan les coses van ajustades, quan tothom té problemes econòmics, si a més t'estan robant, tu ho trobes insuportable, que és el que passa en aquest moment. Los nacionalistas y los independentistas dicen que España roba a los catalanes. Nosotros lo que decimos es que España compra a los catalanes, porque hay un superávit comercial de 22.000 millones de euros. Existe una tradicional confrontación Cataluña-España, pero con la crisis económica y sobre todo con el expolio que está haciendo Alemania del sur de Europa y concretamente de España, pues se ha agudizado, pero el error de Cataluña es no denunciar que el expolio no lo hace Madrid solo, que el desahucio no viene de Madrid, sino que viene de la política merkeliana, de que nosotros paguemos su deuda, su crisis de sus bancos que jugaron. Prema visini BDP-a, Katalonija je danas među 10 najsnažnijih ekonomija u Uniji. Ne zovu je bez razloga jednim od 4 gospodarska motora Europe. Gradonačelnik Barcelone u ovom trenutku ima dvostruko veću plaću od španjolskoga premijera. Cataluña es viable económicamente, por descontado. Tiene 7,5 millones de población, tiene un GDP de 220.000 millones de euros, tiene una renta por habitante que es más alta que la media de la mayoría de los países del área del euro. Es un país muy abierto al exterior, muy competitivo, muy capaz de exportar, muy industrial. Neovisna Katalonija bila bi 50. najveći globalni izvoznik. Trenutačno 30% svojega BDP-a izvozi u svijet, jednako toliko u ostatak Španjolske. Španjolska bi bez nje izgubila na konkurentnosti. Las cifras de Cataluña son demasiado enormes. Es el 15% de la población, pero es el 20% del Producto Interior Bruto, el 22% de los impuestos, el 25% de los ingresos turísticos, el 27% de los ingresos de exportación industrial. Cataluña compra aproximadamente el 50% del PIB industrial al resto de España, que utiliza como materia prima para sus propias exportaciones. Por lo tanto, la idea de una separación no amistosa, una separación traumática, llevaría a España probablemente a la suspensión de pagos. A Catalunya, si no estuviera en el euro, probablement també. Ens diuen doncs, que ens faran fora de tots els organismes internacionals, que quedarem aïllats internacionalment,
que perdrem el 25% del producte interior brut, que les empreses multinacionals, que aquí a Catalunya doncs, n'hi ha uns quants milers d'empreses multinacionals, marxaran totes, que no vindrà ningú a Barcelona, i jo què vol que li digui? És a dir, ells creuen que aquesta és una tècnica eficaç. El agua que consumimos en Barcelona es de una empresa de capital francés. La electricidad que consumimos en Barcelona es de una empresa de capital italiano. Las dos grandes fábricas de automóviles que se encuentran en Barcelona, una es alemana, la otra es francesa, y podríamos seguir hasta la saciedad. Es evidente que hay un interés material del conjunto de Europa en Cataluña que no se va a abandonar de una manera tan fácil. Por otra parte, la única vía natural de comercio de España con Europa es por Cataluña. No me imagino los productos españoles pagando aduana al entrar en Cataluña y volviendo a pagar al salir para llegar a Francia y desde allí al resto de Europa. Madrid tvrdi, samostalna Katalonija prema odredbama Lisabonskog ugovora ne može u Uniju. Odcijepljenje znači i automatsko izbacivanje iz kluba 28-orice, kao i španjolski veto pri pokušaju ulaska na jedinstveno tržište EU-a i u eurozonu. Hace 25 años que somos ciudadanos europeos. Yo no sé cómo el señor Rajoy me va a robar mi identidad, mi ciudadanía europea. Eso es muy difícil de imaginar. No he hecho nada malo para que me quiten mi nacionalidad europea. There is no single article at the European treaties that says that if there is a secession from one member state, this party is going to be out. This is an exceptional case. We don't have references in Europe because it's going to be the first time. El Tratado de la Unión Europea, artículo 49, es que claramente, o sea, hay muchos más argumentos jurídicos y políticos para sostener que Cataluña se va a quedar fuera que argumentos para sostener que, bueno, vamos a encontrar una solución política y nos vamos a quedar dentro. O sea, no hay color. Europa se convertiría en un polvorín si permitiera que una parte de España se alzara contra la normativa vigente, contra la Constitución, contra las leyes, hiciera un acto de rebeldía y Europa lo permitiera. Sería un polvorín para Europa porque Francia tiene sus corsos o los italianos tienen sus sardos. En fin, no le conviene absolutamente para nada a Europa. De hecho, Cataluña, si fuera un Estado independiente, sería un contribuyente neto a la Unión Europea, o sea que se ahorraría más en lo que dejaría de pagar al presupuesto europeo que lo que llega de subvenciones. O sea que eso no sería una consideración esencial. Lo esencial sería la permanencia en la UE, no por las subvenciones, sino por el acceso libre al mercado europeo. El euro no la vamos a cambiar y vamos a continuar con la libre circulación de capitales, de mercancías y de trabajadores. En este sentido no vamos a poner aranceles a todo esto. Por lo tanto, nosotros seguiremos cumpliendo, como Cataluña, los principios de convergencia de los criterios de Copenhague. Y ahí entiendo que esto ayudará mucho a que Cataluña tenga la posibilidad de ser miembro, ya bien sea de manera inmediata y automática o con un periodo normal de tiempo de adaptación. Ostanak izvan eurozone, makar i na kraće razdoblje, novoj bi državi donio goleme probleme. La banca catalana no podría financiarse con el Banco Central Europeo. Y nuestros bancos, los bancos catalanes y los españoles, hoy necesitan la ventanilla del European Central Bank porque tienen los mercados muy complejos. Y esto significaría que no podríamos acceder a ese crédito. Dos, en caso de problemas graves, el estar fuera del área del euro o de la Unión no nos permitiría pedir el bailout al European Fund o Facility Fund. Europa no se puede permitir el lujo de tirar 7,5 millones de personas a la calle. Además de que Cataluña, si distribuye sus recursos, puede ser una pagadera nata para Europa. Quiero decir que a lo mejor pues hasta le interesa más que Cataluña pague la parte de la deuda que tendría que pagar, que no estar con un posible deudor como es España, que no podrá pagar nunca una deuda de 1 billón de euros. Si Cataluña se queda con el aeropuerto del Prat y con el puerto de Barcelona y con las carreteras que el Estado hizo en su momento, en fin, yo creo que, digamos, lo inevitable sería que nos quedáramos con la parte de deuda pública española que nos correspondiera.
Esta deuda pública española tiene dos trozos. La deuda pública del sector Estado, que son unos 600.000 millones, y la deuda pública de las empresas públicas. Por tanto, si nos lleváramos la parte de deuda pública que correspondería a Cataluña, Cataluña emergería como país independiente con una deuda del sector público del orden del 80-90% del PIB, que es una deuda alta, está en la media europea. Brojka slična dugu Španjolske, a mnogo manja nego ona Japana ili Italije. Polovica katalonskog duga u rukama je države. Jedna od neuralgičnih točaka jest javno zdravstvo. Deficit zdravstva nastajao je cijelo desetljeće. Cataluña es ahora mismo la región española más endeudada, básicamente porque ha gastado más de la cuenta. O sea, tiene un nivel de financiación más o menos promedio, no está muy bien tratada, pero tampoco está muy mal tratada, pero se han gastado más de lo que debía. We have a fiscal drain that is unique in the world, and clearly in Europe, of 16 billion euros a year. That's too much, clearly, and we suffer a lot on this. We are an economic territory in South Europe, and prosperous, but with this fiscal drain we cannot continue like this. Bivši predsjednik nogometnog diva Barcelone, odvjetnik Joan Laporta, bio je član povjerenstva koje je pripremalo novi fiskalni pakt s Madridom, ono što traže 3/4 Katalonaca. Prema tom dokumentu, Katalonci bi sami ubirali svoj porez i kasnije plaćali određen iznos državi za paket javnih usluga. Pacto fiscal era una solución que podía ser aceptada. Mejorábamos todos. El gobierno español dijo que no, porque ellos solo nos quieren para pagar y callar. Ellos quieren mandar sin trabajar, ellos quieren mandar con el dinero de otros. Y esto no puede ser. Y además quieren imponer su cultura con el dinero de otros. Y esto no puede ser. El pacto fiscal tiene como principal característica el hecho de que la administración catalana, que tenga su propia agencia tributaria, la agencia de impuestos, tenga el control de la recaudación de los impuestos, que es lo que sucede en el País Vasco y en Navarra. Grad koji živi Gaudijevu asimetričnu umjetnost ne pristaje više šutke trpjeti u kraljevini asimetričnih autonomija. Samostalna Katalonija bila bi 10. turistička sila svijeta. Godišnje posjeti 20 milijuna turista. I oni pridonose godišnjemu BDP-u regije od 200 milijardi eura. Na svakoj od razglednica koju pošalju kući isključivo su katalonska poštanska obilježja. Još se pamti slučaj kada je regionalna vlada s 30.000 eura kaznila španjolske pošte jer sve njihove poštanske marke i biljezi nisu bili na katalonskom jeziku. El poble de Catalunya ha patit un històric genocidi de caràcter lingüístic. Bàsicament, una voluntat supremacionista per part d'Espanya, una voluntat assimilacionista, això ja fa 300 anys que dura, però sobretot, en el segle XX. En el segle XX van haver-hi dues dictadures, una militar, 1923-1930, i una de caràcter feixista, la dictadura del general Franco, des de l'any 39 fins l'any 1975, que tenia com un dels objectius el genocidi lingüístic del poble de Catalunya. És clar, es venia d'una guerra civil i no hi havia possibilitat de replicar, no? El català estava perseguit en tots els àmbits, hi ha multitud d'anècdotes fins i tot ridícules, com per exemple que les converses telefòniques de tant en tant doncs algú intervenia dient «continuen en castellano», per exemple, no? O normes que deien «Franco habla en español, habla como Franco», no? «Piensa como Franco, habla como Franco». Tijekom frankizma, kada je bilo zabranjeno i plesanje tradicionalnog katalonskog plesa, jer se to smatralo izrazom nacionalizma, katalonskoga nije bilo u školama. Bio je zabranjen u javnosti. Aquí hay que reconocer casi el milagro, ¿no?, de la fuerza de la resistencia catalana, que fue muy tenaz, muy tenaz, ¿no? Insistimos primero pues en las familias, después empezar un anuncio, después en la tienda, ir recuperando la normalidad para el catalán. Katalonci su mislili da će s dolaskom demokracije i dekriminalizacijom katalonskoga jezični rat biti završen. Tada je napisan Zakon o jezičnoj normalizaciji, koji je u početku počivao na obrazovnom sustavu s uporabom oba jezika, katalonskoga i kastilskoga.
Uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Normalización Lingüística del 83 era conseguir que los hijos de estas familias inmigrantes, de estas personas que habían nacido en otras partes de España, aprendieran y utilizaran el catalán igual que utilizaban el castellano. Entonces, en esos años se inició un proceso que actualmente ha implicado que el catalán és la principal llengua de comunicació i d'instrucció en les escoles. Ja m'agradaria veure moltes cultures d'Europa en quin estat estarien després de 30 anys d'estar foragitats del sistema educatiu. Tothom va estar d'acord que per recuperar la situació lingüística i cultural a Catalunya calia una situació especial. Calia una cosa que es diu l'escola en català, la immersió lingüística. La immersió lingüística justament es fonamenta en això, no? En la necessitat de garantir que es coneguin totes dues llengües. Justament com que el castellà és una llengua àmpliament majoritària, que coneix molta gent, que hi ha molta gent que en una època de globalització només parlen el castellà, o que venen aquí, o que han immigrats o d'altres països, hi ha d'haver una política que afavoreixi que el català sigui també una llengua plenament entesa i utilitzada. Od početka 90-ih 90% nastave u katalonskim osnovnim i srednjim školama održava se na katalonskome. Kastiljski satnicom odgovara engleskome. Nezadovoljna manjina vapi za dvojezičnom nastavom. Nosotros lo que decimos es que en Cataluña tenemos dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano. Y para impulsar el uso y el conocimiento del catalán, cosa que nosotros estamos a favor y que nosotros también pedimos, lo que no se puede hacer es marginar y excluir también la otra lengua oficial de Cataluña, que es el castellano. Jo sóc ciutadà d'un poble, d'una ciutat, al costat de Barcelona, que té gairebé 90.000 habitants, potser més de 2/3 parts són castellanoparlants, de famílies castellanoparlants, i puc dir-li que des de fa 30 anys, repeteixo, des de fa 30 anys, l'ensenyament es fa en llengua catalana, mai no hi ha hagut cap protesta, al contrari, fem la immersió lingüística justament perquè creiem que tots som catalans i totes les persones, tots els joves, quan acaben els estudis, han de dominar el català i el castellà, que és la manera que no hi hagi divisió, sinó tots membres d'un sol poble. Vrhovni sud Katalonije naložio je da četvrtina školske nastave mora biti na kastiljskome, ako to zatraži i jedan učenik u razredu, to jest njegovi roditelji. Ako to nije moguće u školi koja se financira novcem poreznih obveznika, regionalna vlast trebala bi takvo što omogućiti u nekoj od privatnih škola, te zato podmiriti godišnji trošak od 6.100 eura po učeniku. Iako je ove školske godine podneseno 1300 zahtjeva za takvu vrstu obrazovanja, regionalna vlada odbija primijeniti odluku suda. Aunque son posiciones muy minoritarias, la ley efectivamente ampara a aquellos padres que quieren que la lengua vehicular de la enseñanza sea el castellano y desde luego el gobierno de Cataluña lo que tiene que hacer es cumplirlo y cuando no lo cumple está incumpliendo la ley. Encara que només sigui una persona, s'obliga a tota l'escola a augmentar els àmbits o les hores d'ensenyament en català, independentment de les condicions de l'escola, del lloc, de les normes pedagògiques que s'hagin de seguir. Ulje na vatru dolila je izjava španjolskog ministra obrazovanja da katalonske učenike treba španjolizirati. Nadie le pasa por la cabeza en un contexto democrático, en un país civilizado y democrático, es que no se tienen ni que españolizar, ni catalanizar, ni nada, pero ni aquí ni en ningún país de Europa. La escuela tiene que dar formación y conocimiento, pero no poner en la cabeza una determinada ideología. Esto me parece muy grave, ¿no? Cuando se habla de españolizar a los niños catalanes, para la gente de mi generación, estamos volviendo a la dictadura de Franco. Ese es el modelo político que aplicó el fascismo en Cataluña tras su victoria en la guerra civil. Esta obsesión es una obsesión ahora muy clara en el ministro Wert, pero desgraciadamente es una obsesión, yo diría tradicional,
de la política dominante española. Empezó hace 300 años, cuando en 1714 aquí se perdió una guerra que ganaron los Borbones y tomaron el modelo francés de hacer de cada nación, de cada estado, una nación en realidad, ¿no? No hay que españolizar nada, ¿sabes? Porque ya no puedes españolizar lo que ya es español, es un poco una redundancia, ¿sabéis? Lo que hay que hacer es democratizar el sistema educativo para que se refleje la sociedad real catalana, no esconder o silenciar, como se han silenciado, pues esta parte que decía al principio. If you see the final research of all the population in Spain, the Catalan students at the end of the primary school, we can say they have the best grades in Catalan, clearly, but also in Spanish. It means that we give good Spanish. We speak both languages fluently. We have bilingual signals on the streets. Usted fíjese que muchas veces si va al ayuntamiento o a cualquier ayuntamiento tienes que pedir ex profeso que a lo mejor que te den la documentación en tu propia lengua, una de las 3 lenguas oficiales, que siempre es el castellano. Quiero decir, hay cierta discriminación. Cuando vas a una escuela a escolarizar a tu hijo, ya te dicen previamente que la lengua vehicular será solo el catalán. Ya te dicen que se darán 2 horas de clase en castellano y a lo mejor hacen una más en gimnasia. Tenint en compte que el 83%, el 87% dels judicis celebrats a Catalunya són només en castellà, tenint en compte que la gran majoria de televisions només són en castellà, és evident que per recuperar-se la cultura catalana necessita l'escola. Sense l'escola el català desapareix, com ha desaparegut l'occità i com han desaparegut tots els idiomes sense estat. Nedeljno ozračje stare židovske četvrti Barcelone, jedan od dokaza ovdašnjeg etničkog amalgama. 7 od 10 Katalonaca ima roditelja nekatalonca. Navodno je najčešće prezime u Kataloniji Kastilsko, Garcia, najčešća imena José i María, također Kastilska. No hi ha una identitat de caràcter ètnic, però sí que hi ha una identitat de caràcter lingüístic i hi ha una identitat també en el tema dels valors. És a dir, aquí hi ha moltes coses que ens semblen bé i en canvi a Espanya no els semblen tan bé i a l'inrevés. És a dir, la identitat catalana és bàsicament de caràcter cultural i lingüístic, però en cap cas es étnica. Mi abuelo era español, los antecedentes de mi mujer son franceses. Es un país construido con aportación de población de todo el mundo y por lo tanto no tenemos una identidad de carácter étnico, sino una identidad política, una identidad de proyecto, de voluntad de futuro. Tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestro idioma, nuestro folclore, nuestra cultura. Somos un pueblo, pero no así una nación. Una nación sería una cosa muy distinta. La nación sí es de puertas para afuera. Nación es cuando hay una conciencia de unidad y de trabajo y de destino y se hacen grandes labores en el mundo. Ahí se cierne la nación. Y nosotros hemos hecho la nación española, tanto más que los castellanos. Yo creo que lo más importante es que hemos sabido separar identidad nacional de proyecto político de Estado. Es decir, que mucha gente que se siente catalana y española al mismo tiempo también son partidarios de que haya un Estado catalán. Y esa idea, esa vinculación por primera vez de la nación política y la nación cultural, como comentaba antes, es lo que nos ha hecho más fuertes. No és un problema d'identitats, la identitat és de cadascú. El que es tracta és de tenir sobirania. Les identitats no solament s'han de respectar, sinó que a més formen part de la nostra riquesa com a societat. Nosaltres som un país mediterrani, un país fet d'afluències de gent de tot arreu. Bona part dels catalans d'avui dia tenen orígens, pares o avis, vinguts d'altres nacions de l'estat espanyol, jo mateix. És a dir, que nosaltres no solament no tenim res contra Espanya, sinó que, diguem, estic convençut que la República Catalana, cas que el poble de Catalunya decidís majoritàriament que hem de ser un nou estat d'Europa, la República Catalana viurà molt agermanada amb el reina d'Espanya. En realidad, yo digo que Cataluña pasaría de la independencia de Madrid a la entre paréntesis, dependencia, a la dependencia de Alemania.
y por lo tanto esto es una cosa que todavía no se ve en Cataluña, pero esa dependencia de Alemania convertiría a Cataluña en un land del sur que interesa a Alemania para tener otro aliado, pero que no daría una auténtica soberanía, independencia y dignidad nacional de Cataluña, ¿no? We consider that Europe will benefit a lot of a new Catalan state. First, because we are an economic engine in the south of Europe, and I think nowadays Europe cannot just apart one part of the south that is just can become a catalyzer, we can say, of a new situation in south of Europe in economic terms. And second, we have been pro-European, and we have Europe in our ADN from all our history. Hoy yo diría que la independencia sería una solución traumática que llevaría consecuencias graves para nosotros, pero sobre todo para Europa. Y por ello, mi convicción es que los poderes grandes en Europa, Alemania y Francia, nos van a obligar a entendernos. No van a tolerar que en esta situación tan compleja para Europa podamos desestabilizar todo el sur d'Europa. Jo crec que la idea seria, probablement des de l'estat espanyol és necessari un cert procés de dol, diguem-ho així, no? Un procés d'entendre que la unitat que hi havia abans, que es basava en l'hegemonia del castellà, ja no pot continuar existint y que se d'anar cap a un cambio. Yo no sé si esto es el fin de España. Yo creo que España tiene un gran futuro, sinceramente. Pero Cataluña también, y cada uno va a hacer a partir de, al menos así lo vamos a plantear, a partir de estos próximos tiempos su camino. Ese proceso puede ser un proceso de fin del Estado español, pero eso ya lo ha experimentado España con sus colonias de Iberoamérica. No supo integrarlas, mandó al ejército, no supo dar coparticipación de los estados de Latinoamérica incluso en una Commonwealth, fue incapaz de crear como Inglaterra una Commonwealth. Por lo tanto, España puede tener la tentación arrogante, imperial, pero ya su fracaso se vio en la historia. España tiene una larga tradición de pérdida de colonias, fue un imperio que progresivamente ha ido perdiendo sus colonias y ninguna ha querido nunca volver a estar alrededor de España, y España en todo caso tendrá que quedar reducida a lo que es la nación española, la nación que conserva la identidad propiamente española. Lo único que pedimos los catalanes es que se nos deje votar y que el pueblo pueda decidir su futuro, sea cual sea. Si la gente mayoritariamente quiere seguir permaneciendo en España, pues que siga permaneciendo en España, no hay ningún problema ni mucho más. Vamos a acatar el resultado de la consulta. Lo único que piden los catalanes es que democráticamente puedan elegir su futuro. No es mucho pedir. Artur Mas i republikanci katalonske regionalne izbore potkraj rujna smatraju plebiscitom o neovisnosti. Dobijali većinsku potporu naroda, Mas 18 mjeseci nakon toga želi referendum i proglašavanje neovisnosti. Prema toj računici, Katalonija bi bila samostalna 2017. Desde el punto de vista legal no hay elecciones plebiscitarias, otra cosa es que desde el punto de vista político, si hubiera una victoria muy contundente de las fuerzas secesionistas, podría llegar a ser interpretada como un plebiscito y por lo tanto se tendría que gestionar políticamente, pero no creo que eso vaya a suceder. El problema que tenen els espanyols és que molts de nosaltres som aquí només físicament i administrativament, però mentalment el nostre cor, el nostre cap ja està vivint en una Catalunya lliure. És impossible que tornem enrere. Mai més res serà igual. Joan Maragall, nuestro gran poeta, lo decía. Els catalans, espanyols, sí ho som, i tant, i més que els castellans. O sea, por lo tanto, como catalanes nos sentimos orgullosísimos de abrazar la catalanidad. Y entendemos que Cataluña tiene que seguir siendo lo que ha sido durante parte del siglo XIX y el XX, motor económico y social de España. Si miramos tras 300 años de Cataluña pertenecer al Estado español y miramos cuántos primeros ministros, presidentes o jefes de Estado han sido catalanes, veremos que la cifra es francamente ruinosa, cercana al ridículo. Por tanto, aquella consigna que dijo Ortega y Gasset
de que Castilla hizo a España continúa siendo cierta. Por tanto, nosotros nunca seremos españoles o como mínimo no podremos ser nunca españoles de primera. És una cosa que no s'acabarà avui i si nosaltres no ho aconseguim, els nostres fills ho continuaran demanant. El que passa que nosaltres estem decidits a aconseguir-ho aquesta vegada.